Ella dijo que yo solo estaba celosa, de su casa, de su esposo, de su vida. Yo no dije nada. Solo sostenía el regalo de cumpleaños que compré para su hija hace 3 años, aún sin abrir en el fondo de mi armario. Ella no tenía idea de que fui yo quien revisó su primera propuesta de marca, o quien se quedó despierta toda la noche arreglando su primer lanzamiento fallido. Pero cuando su imperio comenzó a derrumbarse, vino a buscarme. Y yo la contraté, para que administrara la misma vida que una vez burló. Flecha negra hacia la derecha antes de continuar. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Comenta abajo. Yo nací primero, pero nunca fui la favorita. Solían bromear diciendo que salí callada y así me quedé. Mis padres decían que yo era la fácil, la que no se quejaba, no pedía nada, no necesitaba ser vigilada demasiado. Pero ser fácil solo significaba ser ignorada. Mi hermana llegó 2 años después con un llanto que llenó cada habitación, y de alguna manera, así se quedó. Era brillante, ruidosa, deslumbrante. Desde su primer recital escolar hasta su primer seguidor en Instagram, siempre tuvo un foco esperándola. Y yo me quedaba detrás del telón, sosteniendo sus zapatos, cargando su bolso, aplaudiendo más fuerte que nadie. Crecimos en una casa pequeña en una parte concurrida de la ciudad. Nuestra habitación compartida estuvo dividida una vez por una línea de cinta, la mía llena de libros y apuntes, la suya un caos de maquillaje, brillantina y portadas de revistas. Una vez me dijo que sería famosa, y yo le dije que le creía. Cuando nuestro padre enfermó, fui yo quien tomó los turnos de la tarde. Doblaba ropa en la lavandería mientras estudiaba para los exámenes en la oficina de atrás. Ella se quedaba en casa, ensayando TikToks y esperando me gusta. Mamá decía que ella tenía una oportunidad de algo grande, así que debía entender. Yo entendía. Siempre entendí. Me perdí mi graduación por cuidar a su hija cuando tenía solo 19 años y estaba asustada. Ella seguía publicando desde la habitación del hospital, subtitulando su parto con corazones y fuentes brillantes. Yo era quien le sostenía la mano fuera de cámara. Luego, cuando se fue a un retiro de marca en California, le daba leche de fórmula a su bebé, que pagué con horas extras. Le enseñé a caminar, a decir gracias, a dormir toda la noche. Cuando me aceptaron en una universidad de la ciudad, la rechacé. Ella acababa de empezar a trabajar en su negocio en línea, y mamá me pidió que me quedara un poco más, para ayudar en la casa, para ayudarla a ella. Solo hasta que las cosas se estabilizaran. Las cosas nunca lo hicieron. Los años pasaron como capítulos escritos con tinta invisible. Se perdieron cumpleaños, los míos más que los suyos. Aún le enviaba flores, incluso cuando ella se olvidaba. Guardé cada tarjeta del Día de la Madre que su hija me hizo, incluso después de que le dijo que dejara de hacerlo. Se casó con un hombre con mandíbula de anuncio de revista y un trabajo que les permitía volar a Tulum sin pensarlo. Su invitación de boda venía con un código de vestimenta que no podía costear. Trabajé turnos dobles para comprar el vestido, solo para ser sentada en la esquina trasera, junto a los hijos del personal de catering. Recuerdo haber sonreído para fotos en las que no fui etiquetada. Aún así, la amaba. Porque una parte de mí pensaba que amar era quedarse, aunque nadie notara que te habías quedado. Construí una vida tranquila, un departamento pequeño, trabajo silencioso en una organización sin fines de lucro, caminatas matutinas, té nocturno. Nada que publicar. Nada que presumir. Pero era mía. Entonces llegó la primera señal. Era mi cumpleaños. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, lo que fuera. Nada. Me dije que estaba ocupada, tal vez abrumada. Revisé su perfil a medianoche, había publicado 23 historias ese día. Ninguna sobre mí. Una mostraba su nuevo pijama a juego con su hija. El subtítulo decía, chicas que dominan el mundo. Y recuerdo haber pensado, yo ayudé a criar a esa niña. Ayudé a construir ese mundo. Pero lo que más dolió fue la agenda. Era la vieja que le regalé hace años. De cuero marrón, bordes suaves, una cita en la portada, empieza desconocida, termina inolvidable. Una vez se rió de eso, dijo que sonaba como una galleta de la fortuna. Pero la guardó. Nunca escribió en ella, ni una sola vez. Hasta el día que la vi de nuevo. No en su escritorio. No en un cajón. Sino en su historia de Instagram. Una toma plana,
cuidadosamente arreglada. Vela. Café. Y la agenda. Con el pie de foto, esta belleza fue el comienzo de todo. Mi primer cuaderno de emprendimiento. Prueba de que siempre supe quién sería. Ninguna mención de mí. Ningún agradecimiento. Solo ella, envuelta en una mentira que olía a lavanda y luz filtrada. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Quise decir algo. Pero no lo hice. Simplemente caminé hasta mi armario, saqué una pequeña caja con una cinta plateada. Era el regalo que había comprado para su hija 3 cumpleaños atrás. Una pulsera delicada, grabada con las palabras niña valiente. Nunca abierta. Nunca entregada. Y la coloqué en mi estante, justo al lado de la agenda que una vez regalé. Porque algo dentro de mí había empezado a cambiar. No ruidoso. No rápido. Pero constante. Como el agua encontrando su límite. No lo sabía entonces, pero ese cumpleaños olvidado, ese momento silencioso, fue la primera grieta en el vidrio. Y lo que vino después lo rompería todo. Siempre creí que el amor significaba sacrificio, hasta que me di cuenta de que yo me había convertido en el sacrificio. Y mientras ellas estaban ocupadas viviendo la vida que yo ayudé a construir, yo me preparaba en silencio para recuperarla, pedazo por pedazo, nombre por nombre. Mi hermana se convirtió en alguien a quien la gente seguía. Al principio, eran solo selfies con filtros y subtítulos sobre gratitud. Luego vinieron los enlaces de productos, colaboraciones, y una avalancha de mensajes directos. Un día pedía dinero para gasolina, y al siguiente era embajadora de una marca de cuidado de la piel con etiquetas doradas y promesas de éxito. Mi madre me llamó esa mañana, sin aliento de orgullo, realmente está llegando lejos, ¿viste su último video? Es una natural. Asentí, con el teléfono pegado al oído, los ojos en la hoja de cálculo frente a mí. Estaba trabajando en los recortes presupuestarios del centro comunitario donde había trabajado durante 8 años. Me estaban reduciendo las horas, pero no dije nada. No era la primera vez que su éxito venía envuelto en mi silencio. Poco después, lanzó una marca de estilo de vida, velas, agendas, tableros de visión. La llamó Bloom House. Yo conocía el origen del nombre, aunque ella nunca lo dijera públicamente. Una vez le dije, después de su primer desamor, que incluso las cosas golpeadas florecen con la luz adecuada. Lo escribió en una servilleta en la mesa de la cocina mientras lloraba sobre un cuenco de cereal. Ahora estaba bordado en sudaderas y se bebía en tazas de cerámica. Una vez me pidió ayuda, solo casualmente, por un mensaje de texto con demasiados emojis. Dijo que necesitaba a alguien con cerebro para organizar cosas del backend. Acepté, por supuesto. La ayudé a configurar sus primeras facturas, corregí el formato de su presentación, reescribí una solicitud de subvención a su nombre. Ella publicó sobre cuánto había trabajado en eso. Los me gusta llovieron. Cuando sus seguidores la elogiaban por ser tan sencilla, publicó una historia desde mi sala de estar, sin mención, sin etiqueta. Solo con el pie de foto, donde todo comenzó. La vi absorber elogios como luz del sol, mientras yo me desvanecía en la sombra que proyectaba detrás de ella. Aún así, ayudé. Ayudé cuando olvidó pagarle a su asistente y necesitaba que alguien interviniera. Ayudé cuando quería retroalimentación sobre sus guiones de video, corregía su gramática, añadía las líneas emotivas que la hacían parecer tan poética. Una vez me escribió por mensaje, deberías ser escritora o algo así. Pero eres demasiado blanda. Ese mundo se come a gente como tú. Sonreí educadamente a la pantalla. Pero algo dentro de mí se movió. Porque el mundo me había comido. Poco a poco. Y ella le había dado la cuchara. En una parrillada familiar, llegó con un traje blanco y aros dorados, sosteniendo una botella de agua con su marca. La llamó una declaración de bienestar. Abrazó a todos como una estrella invitada en su propio show. Yo llevé una bandeja de vegetales asados, los favoritos de su hija. Ella tomó una foto del platillo, la publicó con un emoji de chef, y la subtituló, agradecida por la comida de la comunidad. Nunca mencionó quién lo hizo. Ese día me quedé en la esquina, escuchándola hablar sobre la importancia de construir algo desde la nada. Nuestro tío, quien una vez me dio dinero para libros, la miraba como si estuviera hecha de luz. Mi madre le entregó un plato y susurró, eres el futuro de esta familia.
Ese fue el día que me cayó el 20. No solo me habían olvidado. Me habían borrado. Pedazo por pedazo. Frase por frase. Y aún así, seguía dando. Porque dar era la única forma en que sabía ser amada. Luego vino el momento que aún escucho por las noches. Estaba haciendo una transmisión en vivo de preguntas y respuestas, respondiendo preguntas de sus fans. Alguien preguntó cómo empezó, quién la inspiró. Ella rió suavemente y dijo, honestamente, no tuve muchos modelos a seguir. Tuve que averiguarlo sola. Recuerdo estar de pie en mi cocina, con el teléfono en la mano, la pantalla brillando como si se burlara de mí. Acababa de enviar un paquete para su marca el día anterior, en mi hora de almuerzo. Pagué el envío yo misma. Ella nunca me reembolsó. Deslicé hacia abajo y vi un comentario debajo del video. Eres tan autosuficiente. Me encanta. Y luego otro. Tu familia debe estar tan orgullosa. Cerré la aplicación. Me senté en silencio. Y por primera vez, sentí algo más frío que la tristeza. Fue claridad. Ella se quedó con el foco. Yo con el silencio. La semana siguiente, dejé de responder a sus mensajes. Me preguntó si podía ayudarla a rediseñar su página web. Le dije que estaba ocupada. Me envió un meme sobre mujeres sobrecargadas que necesitan aprender a decir que no con más frecuencia. No respondí. Llamó una vez. Dejé que sonara. Luego vi cómo publicaba una cita críptica. Algunas personas se enojan cuando dejas de alimentarlas. La verdad era, no estaba enojada. Estaba despertando. Porque cuando te das cuenta de que alguien ha estado usando tu amor como una escalera, cada gesto amable empieza a sentirse como un peldaño que les ayudó a subir mientras tú te quedabas abajo, atrapada. Me invitó a un panel en el que iba a hablar, una cumbre llamada Mujeres que Construyen. Le dije que tenía que trabajar. Puso los ojos en blanco y dijo: No quieres venir porque estás celosa de mi vida. Lo dijo riéndose. Pero algo dentro de mí se quebró. No en voz alta. Ni siquiera de forma visible. Solo una grieta silenciosa, como el hielo partiéndose bajo tus pies. Más tarde esa noche, abrí mi cajón y saqué la vieja agenda. La que le regalé. La que ella afirmaba que lo empezó todo. Pasé las páginas. Aún estaban en blanco. Como el reconocimiento que nunca dio. Como los recuerdos que reescribió. Tomé un bolígrafo y escribí una línea en la primera página. No todas las cosas florecen bajo el sol. Algunas aprenden a elevarse en la oscuridad. Ella pensaba que yo estaba resentida. Pero el resentimiento se desvanece. Lo que se quedó fue propósito, y eso crecería más fuerte que todos sus aplausos. Fue en el cumpleaños número 12 de mi sobrina cuando llegó la siguiente herida. Había planeado algo pequeño, solo un libro que sabía que le encantaría y un almuerzo tranquilo, como solíamos hacer. Ella y yo pasábamos horas en la biblioteca cuando era pequeña. Yo fui quien le enseñó a leer en cursiva y a firmar su nombre con estilo. Solía llamarme Mamá 2. Pero este año, hubo una fiesta. Grande. Mi hermana había alquilado un salón de eventos con globos rosados hasta el techo y atuendos a juego para todas las niñas. Publicó cuentas regresivas, paletas de colores, un pastel de una pastelería que cobraba más que mis compras semanales. El tema era Pequeña Jefa, una celebración brillante del poder de las niñas. Nunca recibí una invitación. Vi el evento desarrollarse, no en tiempo real, sino a través de fotos en las que otras personas me etiquetaron. Niñas sonrientes con blazers de satén. Mi sobrina con una tiara dorada. Mi hermana de pie frente a un cartel de neón que decía: Aquí construimos legados. Me senté sola en mi apartamento, sosteniendo el regalo envuelto que había elegido semanas antes. Una copia vintage de Ana de las Tejas Verdes con una nota escrita a mano en el interior. Para la niña que construirá más que imperios, se construirá a sí misma. Dejé el libro en mi estante. 2 días después, recibí un mensaje de voz. La voz de mi hermana sonaba alegre, casual. Perdón, todo se volvió tan loco con la fiesta. Espero que estés bien. Quizás el próximo año podamos hacer algo de té, solo tú y ella. Ya sabes, esas cositas tranquilas que a ti te gustan. Las cositas tranquilas que a mí me gustan. Escuché esa frase una y otra vez.
Y lo supe, esto no era un olvido. Era un desprecio. Una exclusión calculada disfrazada de caos. Aún así, no dije nada. Fui al trabajo. Llegué temprano. Me quedé hasta tarde. Ayudé a una de nuestras pasantes a redactar su ensayo para la escuela de posgrado. Organicé una pequeña recaudación para una familia necesitada. Nada de eso apareció en una historia destacada. Pero me llenó de una forma en la que ningún filtro podría. Pasaron semanas. Y luego llegó la cena. Mis padres decidieron organizar una noche de apreciación familiar. Así la llamaron, una comida tipo potluck para celebrar los logros de cada uno. Yo era escéptica, pero fui. Llevé un peach cobbler casero, del tipo que mi abuela solía preparar. Cuando llegué, la sala estaba decorada en dorado rosado y crema. Un cartel colgaba sobre la chimenea: crecemos juntos. Sonreí suavemente. Hasta que vi la agenda. Impresa en papel brillante, repartida como un programa. Enumeraba oradores. Y mi nombre no estaba allí. Observé cómo primos, tías y tíos se ponían de pie para hablar de los logros de los demás. Mi hermana recibió la palabra por 10 minutos. Se levantó, agradeció a todos y habló sobre su camino. Comencé Blumhouse con nada más que un sueño y $1, dijo, con voz firme y ojos brillantes. No había planos. Solo fe. Vi a mis padres secarse las lágrimas. Sacó la agenda, la que yo le regalé. La sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Este librito cambió mi vida. Me mantuvo enfocada, me mantuvo con los pies en la tierra. La gente aplaudió. Pero nadie preguntó de dónde venía. Ni siquiera ella. La llamó su primera herramienta de marca. Y yo. Yo estaba sentada 3 filas atrás, entre 2 sillas plegables, sosteniendo un plato de mi propio cobbler. Nadie me mencionó. Ni la beca para la que ayudé a mi sobrina a aplicar. Ni las comidas que cociné. Ni las incontables horas tras bambalinas de su éxito. Ni siquiera mi nombre. Yo simplemente estaba allí. Cuando terminaron los aplausos, me levanté a recoger los platos. Al pasar, escuché a mi tía susurrar. Siempre has sido tan solidaria. Callada pero leal. Como si lealtad fuera sinónimo de invisibilidad. Más tarde, mientras sacaba la basura, encontré la agenda tirada en el reciclaje, arrugada y ligeramente manchada. Y allí, en la contraportada, había una sección titulada Menciones honoríficas. Mi nombre estaba impreso en letra más pequeña, bajo la palabra asistentes. No lloré. No me fui furiosa. Simplemente doblé el papel en un cuadrado y lo guardé en mi bolso. Un símbolo, ahora. No de dolor. Sino de prueba. Prueba de que me habían borrado con tanta eficiencia, que pensaron que nunca lo notaría. O peor, que nunca me atrevería a responder. Esa noche, llegué a casa, abrí mi agenda y escribí una oración más debajo de la primera. Los que olvidan, terminan temiendo a quienes regresan con la memoria. Todos aplaudieron su historia, pero ninguno sabía quién cosió la primera página. Lo que elogiaban en público, yo lo había construido en silencio. Y el silencio no duraría mucho más. Una vez leí que el duelo no siempre viene de la muerte. A veces, viene de darte cuenta de que alguien no es quien creías. O peor, que tú nunca fuiste quien decía amar. La noche después de la cena, conduje sin rumbo por la ciudad. Las luces pasaban borrosas, como recuerdos que no podía retener. Terminé frente a una vieja librería que llevaba mucho tiempo cerrada. Sus ventanas estaban polvorientas, los estantes aún vagamente visibles en el interior. Solía llevar allí a mi sobrina cuando era pequeña, nos sentábamos en el suelo y leíamos cuentos de hadas. Una vez dijo: cuando sea grande, quiero ser una ayudante, como tú. Pero las ayudantes se olvidan. Me quedé sentada en el coche, el vidrio frío de la ventana presionado contra mi frente, y dejé que la verdad se asentara como el polvo. Ellos nunca iban a verme. No como yo los veía a ellos. No por lo que di. No por lo que perdí. Mi teléfono se iluminó, el nombre de mi hermana. Dejé que sonara. Dejó un mensaje.
Algo sobre una aparición en un podcast en el que había sido invitada, y si tal vez yo podía echarle un vistazo a los puntos clave porque tú siempre haces que las cosas suenen más inteligentes. Miré la pantalla. Luego presioné eliminar. No sentí rabia. Sentí vacío. Como una habitación que alguien desocupó sin avisar. Fui a casa, me puse una sudadera vieja, y me senté en el suelo de mi habitación. A mi alrededor, apiladas con orden, estaban todas las piezas de mí por las que nunca aplaudieron. Certificados de clases nocturnas. Cartas de estudiantes a los que había orientado. Diarios llenos de poemas no enviados. Tarjetas de agradecimiento de mujeres a quienes ayudé a encontrar vivienda tras matrimonios abusivos. Fotos de mi sobrina durmiendo sobre mi pecho cuando era bebé. Prueba de una vida. Una real. Construida con algo más que hashtags y momentos destacados. Abrí el cajón junto a mi cama y saqué la agenda. La que le había regalado. La que ella reclamó y reencuadró. Pasé las páginas aún en blanco y llegué a las 2 líneas que había escrito. No todas las cosas florecen bajo el sol. Algunas aprenden a elevarse en la oscuridad. Los que olvidan, terminan temiendo a quienes regresan con la memoria. Y añadí una más. Hoy dejé de esperar permiso. No fue una decisión dramática. No se sintió como rabia. Se sintió como liberación. Dejé de escribirle primero. Dejé de ofrecer ayuda. Dejé de presentarme para ser ignorada. Dejé de interpretar la versión de hermandad que necesitaban que fuera, la que aplaude, la que limpia, la que carga el peso en secreto. Elegí el silencio. Pero no el tipo de silencio al que estaban acostumbrados. Este silencio no era suave. Era sagrado. Fui al trabajo al día siguiente y solicité un permiso de 3 meses. Nadie preguntó por qué. Solo dije que necesitaba tiempo. Tenía días de vacaciones no usados, apilados como deudas impagas. En casa, comencé a vaciar armarios. No del tipo con ropa. Del tipo con memoria. Guardé en cajas tarjetas de cumpleaños que nunca fueron respondidas. Borré cada captura de pantalla que alguna vez tomé de sus publicaciones en línea. Dejé de seguir. Me di de baja. Me desenganché. Y cuando mi madre llamó, dejé que fuera al buzón de voz. Dejó un mensaje, sin saber por qué me había vuelto tan distante. Tu hermana lo está haciendo muy bien. Necesita apoyo. Sabes que está bajo presión. Y luego, en voz más suave. Ella te quiere, a su manera. Pero el amor nunca debería sentirse como una carga. Y el apoyo nunca debería sentirse como silencio. Reproduje el mensaje una vez. Y luego lo borré también. Comencé a escribir, no para ella, no para el trabajo, no por aplausos. Solo para mí. Las páginas se llenaron rápidamente. Pensamientos que había enterrado bajo años de sonrisas y sacrificios se derramaron en el papel como agua rompiendo viejas tuberías. Por primera vez, escribí mi propia historia. Sin ediciones. Sin notas al pie. Sin permiso. Y poco a poco, sentí que la forma de mí misma regresaba. No la ayudante. No la reparadora. No la asistente de los sueños de alguien más. Simplemente, yo. Una tarde, pasé caminando frente a una boutique donde estaban exhibidos sus productos. Su rostro estaba en la vitrina, impreso junto a las palabras, fundadora. Visionaria. Hecha a sí misma. La miré por mucho tiempo. No lloré. No me burlé. Simplemente susurré, para nadie más que para mí. No por mucho tiempo. Porque algo había comenzado a despertar dentro de mí. No una necesidad de venganza, sino una necesidad de restauración. Y lo que había dado tan libremente durante tanto tiempo, estaba lista para recuperarlo. Mi voz. Mis ideas. Mi nombre. Había pasado años aplaudiendo un espectáculo que yo misma había construido, solo para darme cuenta de que nunca se suponía que debía subir al escenario. Pero ahora, el telón se alzaba sobre un acto distinto, uno donde yo ya no era la sombra. Y en ese silencio que emergía, comencé a planear. Si me hubieras visto entonces, habrías pensado que simplemente estaba cansada. Sonreía menos, hablaba suavemente, mantenía mi distancia. Para mi familia,
parecía abrumada por el trabajo. Para mi hermana, yo solo estaba pasando por algo. Los dejé creerlo. Los dejé construir sus historias sobre el silencio que les ofrecía como un cojín. Porque algo mucho más profundo se desplegaba bajo esa calma. Ya no estaba buscando ser vista. Estaba recordando cómo se sentía verme a mí misma. Cada mañana, preparaba mi té, abría mi agenda, la misma que una vez le regalé, y escribía una sola línea. Algunos días era un recuerdo. Otros, una idea. Pero siempre, era mía. Olvidamos cuánta fuerza puede habitar en lo callado. Las raíces crecen mucho antes de la flor. Ella no está regresando. Ella se está convirtiendo. El mundo a mi alrededor seguía ruidoso. El rostro de mi hermana aparecía en carteles ahora. Estaba lanzando una nueva iniciativa, La Reina Cotidiana. Una campaña para mujeres emprendedoras. La observaba a la distancia mientras daba discursos sobre autenticidad y equilibrio. Llevaba chaquetas con su marca y citaba filósofos que nunca había leído. En un panel en vivo, dijo: detrás de cada mujer fuerte está ella misma. Apagué el video antes de que terminara. Pero el universo, al parecer, tenía un extraño sentido del tiempo. Esa misma semana, recibí una llamada de una antigua amiga de la universidad, alguien a quien había ayudado a redactar solicitudes de subvenciones años atrás. Había lanzado su propia firma de consultoría y buscaba colaboradoras. Recordaba mi escritura, mi ojo para la estructura. Me ofreció un puesto freelance. La tarifa era más alta de lo que había ganado en meses. Y en ese momento, recordé quién era antes de convertirme en la ayudante de todos. Así que dije que sí. Calladamente. Sin anuncios. Sin publicaciones. Solo una decisión. A partir de ahí, todo avanzó como fichas de dominó suaves. Mi trabajo fue notado. Referido. Respetado. Me invitaron a ayudar a rediseñar una agencia con una presencia de relaciones públicas deteriorada. Su fundadora quería una mirada fresca y una energía calmada. Cuando nos conocimos, me dijo: eres el tipo de persona que entiende lo que significa sostener espacio. Esa frase se quedó conmigo. Porque había sostenido espacio por tanto tiempo, que había olvidado que también podía sostener propiedad. Un mes después, registré un negocio. Elegí un nombre que nadie conocía. Contraté a 2 mujeres a quienes había orientado en mis años en la organización sin fines de lucro, ambas madres, ambas buscando segundas oportunidades. Trabajábamos desde mi cocina, rodeadas de tazas de té, notas adhesivas y risas que no necesitaban ser publicadas. Ayudamos a una panadería a triplicar su alcance. Reconstruimos el modelo de donaciones de un centro de crisis. Incluso rediseñamos la presencia digital de una escuela local. Impacto silencioso. Cambio real. Y nadie aplaudió. Pero por primera vez, no necesitaba que lo hicieran. Entonces llegó el correo electrónico. Fue reenviado por una amiga de una amiga, alguien que había asistido a uno de los talleres de mi hermana y que sintió algo raro. Está buscando una socia silenciosa para invertir en un rebranding. Dice que está construyendo algo para mujeres como ella. Adjunto estaba el dossier. Lo abrí. Y me quedé mirando. Allí, dentro de la propuesta, había fragmentos de mi lenguaje. Frases de antiguas solicitudes de subvención. Eslóganes que había anotado en sesiones de lluvia de ideas nocturnas para ella. Incluso una declaración de misión que reflejaba algo que había garabateado en un cuaderno años atrás. Había vuelto a tomar prestado. Pero esta vez, yo ya no era un fantasma detrás del telón. Era un nombre. Una marca. Una entidad legal. Y tenía recursos. Así que no grité. No llamé. Respondí. Como inversionista. Bajo el nombre de mi empresa, solicité una consulta. Ella aceptó, por supuesto. El dinero reconoce el poder, incluso si no puede ver el rostro que hay detrás. La reunión fue agendada. Yo sería anónima, solo una representante de una firma discreta, buscando a alguien que gestionara una campaña de cara al público. Cuando vi su nombre en la invitación del calendario, su título reluciente, su biografía de marca curada, no sentí nada. Ni amargura. Ni rabia. Solo preparación. Esa noche, volví a la agenda.
Pasé a una nueva página y escribí. Solo se puede robar durante un tiempo antes de que la fuente empiece a hablar. Al día siguiente, salí a caminar. La ciudad se movía a mi alrededor, tráfico, pasos, sirenas. Y yo me movía entre todo eso, intacta. Porque la tormenta ya no era algo que temía. Era algo en lo que me había convertido. Ella aún creía que yo estaba distante, callada, perdida en mi pequeño mundo. Pero yo no estaba perdida. Estaba dando vueltas. Estaba elevándome. Y mientras ella permanecía bajo luces prestadas, jamás miró hacia arriba para ver que la tormenta que temía, llevaba mi nombre. El día de nuestra reunión, vestía marfil. Ese siempre fue su color de poder. Lo bastante suave para parecer amable, lo bastante agudo para captar atención. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, el mismo que reservaba para reuniones con inversionistas. Reconocí el look. Yo la había ayudado a diseñarlo, años atrás, cuando la imagen aún importaba más que la sustancia para ella. Entró a la sala de conferencias en el piso alto como si le perteneciera. Sus tacones resonaban sobre el mármol con la clase de confianza que solo la ignorancia puede generar. Porque aún no tenía idea de quién se sentaba esta vez detrás del telón. La asistente la recibió y le ofreció té. Ella aceptó con una sonrisa ensayada, sus dedos rozando el borde de su agenda con marca. Ahora siempre llevaba una, idéntica en apariencia a la que yo le regalé. Las vendía al por mayor. Cada una venía con páginas en dorado y afirmaciones genéricas que probablemente no escribió. Una decía. Ella recordó quién era, y el juego cambió. La ironía ardía, pero no dije nada. Porque yo no estaba en la sala. Estaba detrás de la pared. Observando. La reunión real había sido virtual, celebrada la semana anterior, cuando ella presentó sus servicios ante la representante de mi empresa fantasma. Una actriz convertida en empresaria con quien me había asociado silenciosamente. Le habíamos presentado una narrativa, una campaña enfocada en elevar a las constructoras de legado, mujeres que prosperan en silencio, cuyos nombres nunca figuran en los muros que construyeron. A ella le encantó el concepto. Lo llamó, profundamente alineado con su misión. No sabía que cada palabra de la propuesta era mía. Desde el tono de marca hasta el público objetivo, la cronología hasta el llamado a la acción, ella estaba repitiendo los cimientos de algo que yo había creado con mi propio aliento. Y estaba suplicando formar parte de ello. Unos días después, envió su propuesta formal para liderar el proyecto, ofreciendo una tarifa con descuento por solidaridad entre hermanas. Sus palabras exactas. Vi el video que adjuntó a su propuesta. En él, decía. A veces, la gente no cree en ti. Tienes que creer en ti misma. Todo lo que he construido proviene de mi propia determinación. Sonrió. Y yo escribí esa frase en la agenda que había reclamado. Luego la subrayé. 3 veces. Pasé la semana siguiente viendo ese clip una y otra vez. No por despecho. Sino como estudio. Porque cada momento que precede a una revelación merece reverencia. Le asigné la primera fase de la campaña, mensajería interna y alineación comunitaria. Ella no tenía idea de que la marca que estaba moldeando me pertenecía. Ni que cada informe que enviaba era revisado por un equipo que yo misma había seleccionado. Ni que la inversionista silenciosa detrás de la campaña había escrito cada métrica hacia la cual ahora estaba trabajando. Ella estaba, sin saberlo, construyendo una marca que pertenecía a la hermana que una vez borró. La primera factura que envió llevaba su firma, curvada, confiada, estilizada. La imprimí. La enmarqué. La colgué junto a la agenda original. Una línea del tiempo de ironía. Mientras tanto, la campaña avanzaba. Lentamente, públicamente. Su equipo publicaba sobre empoderar a guerreras silenciosas. Ella volvió a citarme, palabras tomadas de un discurso que di hace 5 años en un refugio para mujeres. Palabra por palabra. Ella creía que estaba creando algo revolucionario. Ella creía que estaba liderando. Pero el suelo bajo sus pies era mío. Cada baldosa. Cada clavo. En una reunión estratégica, mencionó sus raíces, habló sobre la familia que realmente nunca la apoyó. Dijo que aprendió a construir sin aplausos. Casi me reí. En lugar de eso, escribí en la agenda. A ella la criaron para ser elegida.
Yo me crié para sobrevivir. Ella nunca fue la constructora. Ella era la marca. Y yo era la arquitecta. La campaña estaba programada para lanzarse en una gala. Ella no sabía que el lugar había sido reservado a mi nombre. No sabía que la lista de invitados había sido curada por mí. No sabía que sus padres, nuestros padres, habían recibido invitaciones especiales con el nombre de la fundadora sellado en dorado. No el de ella. El mío. Pero lo sabría. Pronto. Por ahora, la dejé continuar. La dejé creer en el mito que había creado. Porque toda tormenta comienza en silencio. Y algunas lecciones solo resuenan cuando se entregan en salas llenas de aplausos que ya no te pertenecen. Ella se estaba preparando para hablar en mi gala, presentar mi campaña, y pararse sobre un escenario que yo había construido, todo mientras creía que le pertenecía. Pero la propiedad no viene del foco. Viene del origen. Y en el momento en que pisara esas luces, su nombre ya no sería el que susurraran. Sería el mío. La noche de la gala llegó envuelta en oro y promesa. El lugar no era extravagante, solo lo suficientemente elegante como para sentirse significativo. Las velas parpadeaban en vasos de vidrio a lo largo del borde de la sala. Las paredes mostraban citas sobre legado, poder silencioso y la fuerza de las mujeres invisibles. Cada una de esas frases era mía. Ella entró con su habitual retraso calculado, vestida con un traje color ciruela profunda con solapas de satén. El cabello rizado, los pendientes brillando bajo las luces. La gente aplaudió suavemente al verla entrar. Ella saludó, sonrió, se adueñó del espacio como si fuera suyo. Porque aún creía que lo era. Había pasado semanas dando forma a este lanzamiento, construyendo la estrategia social, finalizando la lista de invitados, incluso redactando el texto para la presentación de la campaña. Y todo ese tiempo, yo había observado desde detrás del telón, en silencio, firme, invisible por diseño. Pero esta noche, la invisibilidad terminaría. Mi hermana tomó su lugar cerca del escenario, conversando con el presentador, bebiendo de una copa de champán con su nombre grabado en dorado en el borde. Ella creía que era un agradecimiento. Un gesto de las fundadoras. No sabía que era su último brindis bajo luz prestada. El evento se desarrolló con música suave, clips cuidadosamente seleccionados, y una anticipación silenciosa. Los asistentes murmuraban sobre la campaña, que era oportuna, honesta, poderosa. Ella sonreía ante cada comentario. Se erguía más con cada cumplido. Me quedé detrás de una cortina, cerca del costado de la sala, observando. No para presumir, sino para presenciar. Porque había regalado demasiados momentos como para no reclamar este. La presentadora subió al micrófono, voz cálida, ensayada. Esta noche, dijo, honramos no solo una campaña, sino a una creadora. A una constructora. A una voz que ha trabajado en silencio durante mucho tiempo. Mi hermana sonrió radiante. Se arregló el blazer. Un pie empezó a moverse hacia el escenario. Pero la presentadora siguió hablando. La voz detrás de este movimiento es alguien que nunca pidió aplausos, y aún así marcó el ritmo de cada sala a la que entró. No es una invitada esta noche. Es la dueña. La multitud giró ligeramente. Confundida. Curiosa. Entonces la presentadora dijo mi nombre. No un alias comercial. No un título de proyecto. Mi nombre completo. Y comenzaron los aplausos. No fuertes al principio. Pero nítidos. Como gotas de lluvia encontrando el asfalto tras una sequía. Mi hermana se congeló a mitad de paso. Su mano apretó con fuerza la copa de champán. Salí desde un costado de la sala. Sin fanfarria. Sin música dramática. Solo el sonido de sillas moviéndose, y el reconocimiento despertando. Caminé con calma hacia el escenario. La presentadora sonrió y se hizo a un lado. Me paré frente al micrófono y me detuve. Y en esa pausa, todos los años que pasé detrás del sueño de otra persona regresaron de golpe. Miré al público. Algunos estaban confundidos. Otros, atónitos. Pero la mayoría. Me miraban a mí ahora. A mí. No a ella. Y entonces hablé. Mi nombre no es nuevo. Solo ha estado en silencio.
Esta noche, eso cambia. Miré hacia la primera fila. Ella seguía allí, inmóvil, como un maniquí atrapado en el viento. Levanté la agenda. La original. Cuero marrón. Esquinas suaves. La misma que le regalé hace tantos años. La que ella había reclamado como su historia de origen. La abrí y leí en voz alta la línea que escribí cuando todo comenzó a cambiar. No todas las cosas florecen bajo el sol. Algunas aprenden a elevarse en la oscuridad. Luego la miré. No estaba celosa de tu vida. Solo estaba esperando que la mía comenzara. Los aplausos que siguieron no fueron estruendosos. Pero fueron completos. Reales. Innegables. Y ninguno le pertenecía a ella. Ella permaneció de pie, inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Nadie aplaudió por ella ahora. Nadie se volvió hacia ella. Ni siquiera nuestros padres. Estaban sentados, quietos, con la mirada al frente, las expresiones indescifrables. Ella se sentó lentamente. Y yo seguí hablando. Presenté al equipo detrás de la campaña, mujeres que ella nunca había conocido, que nunca se había molestado en conocer. Nombré a las verdaderas creadoras. Me nombré a mí. Y la noche continuó. Las personas se acercaron a estrecharme la mano. A darme las gracias. A preguntarme qué seguía. Y mi hermana se desvaneció hacia el fondo de la sala. Por primera vez, ella era la que estaba en la sombra. Se fue antes de que terminara el evento. Sin despedirse. Sin tormenta. Solo silencio. El tipo de silencio que yo conocía íntimamente. Pero esta vez, era suyo. Ella entró creyendo que la habitación le pertenecía. Salió dándose cuenta de que nunca había construido ni la puerta. ¿Y el foco que protegía con tanto recelo? Ahora permanecía quieto, centrado, cálido y finalmente, mío. Los días posteriores a la gala pasaron como una marea tranquila, elevándose apenas, pero siempre en movimiento. No publiqué nada al respecto. No hubo discursos de victoria. Ni indirectas. Ni clips. Porque esto nunca fue sobre venganza. Fue sobre regreso. Volver al nombre que había enterrado bajo el deber. Volver a la fuerza que una vez solo me susurré a mí misma. Pero el silencio que elegí la inquietó. La mañana después del evento, me desperté con 5 llamadas perdidas. Todas de ella. Sin mensajes de voz. Sin texto. Solo silencio al otro lado. El tipo que sabe a pánico cuando finalmente te das cuenta de que ya no eres el centro de la historia. Al mediodía, llegó un mensaje. Necesitamos hablar. Por favor. No respondí. Estaba en una reunión, mi reunión, finalizando la siguiente fase de la campaña. Nos estábamos expandiendo a 10 ciudades. La mujer que ella alguna vez llamó demasiado blanda ahora dirigía una de las consultoras de medios lideradas por mujeres de más rápido crecimiento en la costa este. Mi equipo me llamaba fundadora. Esa noche, volví a abrir su mensaje. Miré la palabra por favor. Luego lo cerré. 2 días después, me escribió un correo. Un hilo largo, enredado, de defensa y desesperación. Alegó confusión. Me acusó de ser estratégica, como si la estrategia solo fuera noble cuando se usaba para levantarla a ella. Terminó con una línea que en otro tiempo me habría roto. Pensé que primero éramos hermanas. Pero ella solo recordó que éramos hermanas. Cuando perdió acceso a las partes de mí que solía controlar. Aún así, no dije nada. Porque algunas tormentas no llegan con truenos. Algunas llegan como invitaciones. Y estaba a punto de enviar una. Un sobre formal. Papel marfil. Sin remitente. Dentro, una carta y un boleto. Una invitación a una pequeña cena. Una celebración para las mujeres que hicieron posible la campaña. La carta decía simplemente: tú diste forma a la historia. Mereces un lugar en la mesa. Jamás adivinaría quién lo envió. Ni por la redacción. Ni por el sello. Pero asistiría. Porque no podría resistirse a una mesa que aún podría tener poder. Y así. La siguiente escena estaba preparada. La cena se llevaría a cabo en un loft privado en el centro. Luz tenue,
Mesa larga de roble, paredes de ladrillo expuesto. Nada ostentoso. Solo algo real. Tangible. Ganado. Mi equipo se encargó de los detalles. Seleccioné cuidadosamente la lista de invitados, colegas, clientas, líderes comunitarias. Y nuestros padres. Ellos eran las piezas finales. Porque ningún enfrentamiento impacta si el público no ha sido condicionado primero a mirar hacia otro lado. La noche llegó fresca y sin viento. Ella entró vestida de negro, pulida, simple, discreta. Sonrió al ver caras conocidas. Pero esa sonrisa se desvaneció cuando vio las tarjetas del lugar. Cada una llevaba un nombre y un título. Excepto la suya. La suya decía simplemente: invitada. La tomó, la observó, luego escaneó la habitación. Fue entonces cuando me vio. No en la esquina. No recogiendo platos. Sino de pie, en la cabecera de la mesa. Mi tarjeta decía: fundadora, autora, estratega. Parpadeó una vez. Luego caminó hacia mí, lentamente. La saludé con suavidad. No con calidez. No con distancia. Solo con verdad. Se inclinó, la voz baja. ¿Por qué harías esto aquí? Miré más allá de ella. A la mesa. A las personas sobre las que una vez habló por encima. Porque aquí fue donde empezaste a contar mi historia como si fuera tuya. Entonces me giré y caminé hacia el asiento en la cabecera de la mesa. El que había pasado años construyendo. El que ella nunca pensó que yo podría reclamar. Y por primera vez, ella siguió. No para liderar. Sino para sentarse. En silencio. Sin guión. Sin título. Sin plan. Solo consecuencia. Ella llegó pensando que aún podía estar en el centro. Se fue dándose cuenta de que siempre había estado girando alrededor de lo que yo había construido en silencio. Y esta vez, la sala no resonó con su nombre, esperó el mío. La sala estaba iluminada con velas y en calma. Nadie se apresuró a hablar. La mesa no tenía centro de mesa, solo tarjetas con nombres, servilletas de lino, y un silencio espeso de conciencia. Era el tipo de silencio que yo había aprendido a cargar, hasta que ya no tuve que hacerlo. Ella se sentó frente a mí, con la mirada inquieta, saltando de rostro en rostro, buscando anclarse en alguna familiaridad. Pero nada se veía igual. Porque el poder real, hace que incluso las salas ordinarias se sientan sagradas. Me levanté despacio, dando golpecitos suaves a mi vaso de agua, no para llamar la atención, sino para invocar quietud. Y comencé. Quiero agradecerles a todas por estar aquí esta noche. Esta campaña comenzó con una verdad simple, que las historias más poderosas suelen pertenecer a las mujeres más silenciosas. Hice una pausa. Mis ojos recorrieron la mesa. Vi a la chef que una vez sirvió comidas desde un camión afuera de refugios. A la poeta que publicó su primer libro a los 47. A la madre que volvió a estudiar derecho tras sobrevivir al cáncer. No eran imágenes de marca. Eran constructoras. Reales. La miré a ella al final. Sonrió apenas. Esa sonrisa delgada que uno usa cuando cree que todavía tiene tiempo de reescribir el final. No lo tenía. Continué. Cuando esta campaña se estaba formando, me quedé en silencio. Porque quería que el trabajo hablara. Pero el silencio, si no tenemos cuidado, se convierte en permiso. Otra pausa. Entonces saqué la agenda de la bolsa a mi lado. La agenda. Bordes desgastados. Cuero marrón. Sin marca. Sin dorado. Y la coloqué en el centro de la mesa. Algunas cabezas se inclinaron, curiosas. Ella se congeló. La abrí con cuidado y leí. No todas las cosas florecen bajo el sol. Algunas aprenden a elevarse en la oscuridad. No lo expliqué. No fue necesario. Ella se removió en su asiento, la boca entreabierta. Pero hablé de nuevo. Cuando esta campaña se lanzó, muchos de ustedes preguntaron quién escribió el lenguaje, quién construyó la estructura, quién las vio antes de que el mundo lo hiciera. Tomé aire. Mi nombre es la respuesta a las 3. Entonces alcancé el sobrefinal. Una carpeta gruesa. Legal.
sellada con un adhesivo dorado. Lo deslicé por la mesa hacia ella. Ella bajó la vista lentamente. Sus dedos dudaron sobre el sello. En él, se leía, para tu claridad. Lo abrió. Dentro, los documentos fundacionales de la campaña. Fechas de registro. Presentaciones de marca. Registros comerciales. Todos a mi nombre. Cada palabra que había usado. Cada logo que había rediseñado. Cada cita que había impreso en su Instagram, legalmente míos. Levantó la vista, el rostro ahora pálido. Los ojos más abiertos que nunca. Alguien al otro lado de la mesa se inclinó hacia adelante y susurró. Espera, ¿tú eres la dueña? Asentí una vez. Otra invitada intervino. ¿De todo? Miré hacia ella, y luego de nuevo hacia la mesa. Sí. Entonces vino el momento que nunca olvidaré. Alguien empezó a aplaudir. Suavemente. Luego otra persona. Y otra más. Hasta que la sala, esta sala silenciosa que una vez solo habría aplaudido por ella, se llenó de aplausos. No performativo. Solo real. Medido. Mío. Ella permanecía congelada. Nadie la miraba. Nadie le preguntaba nada. Su asiento ya no tenía peso. La agenda, aún abierta sobre la mesa, de pronto parecía ajena en su presencia. Alcanzó su vaso de agua, pero la mano le temblaba. Me incliné hacia adelante, con voz serena. Nadie te robó nada. Solo olvidaste que la luz puede reflejarse. Y confundiste el reflejo con la fuente. Abrió la boca. Y luego la cerró. Porque, ¿qué podía decir? Ya no quedaban discursos por dar. Ni filtros detrás de los cuales esconderse. Solo papel. Prueba. Y silencio. Me recosté en la silla. No me regodeé. No sonreí. Porque esto nunca fue sobre humillación. Fue sobre restauración. Y en esa sala, no solo reclamé mi historia. Reescribí la suya. Una donde ya no le tocaba decidir quién importaba. Ni quién permanecía invisible. Ella estaba acostumbrada al aplauso. Pero esta vez, los aplausos la pasaron de largo, como viento atravesando el vidrio. Y mientras yo permanecía en el centro, con la verdad a mis espaldas y la prueba en mis manos. Ella aprendió cómo se siente ese ruido de fondo en el ascenso de otra persona. ¿Alguna vez te subestimaron? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Se fue sin despedirse. Sin abrazo. Sin salida dramática. Solo el sonido suave de su silla rozando la madera, y el eco apagado de unos tacones que ya no hacían girar cabezas. La puerta se cerró detrás de ella como un punto final. No filoso, solo definitivo. Nadie la siguió. Esa noche, me quedé a agradecer personalmente a cada invitada. Serví té. Escuché. Reí en voz baja. Por primera vez, no estaba apurada por recoger platos ni por hacerme pequeña bajo el foco de otra persona. Yo era la luz. Y todas en esa sala lo sintieron. Al llegar a casa, encontré un mensaje en mi teléfono. Era su voz. No fuerte. No orgullosa. Solo, fracturada. Tú planeaste todo esto, susurró. Y me dejaste entrar como una tonta. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia hermana? Lo reproduje 2 veces. Todavía no entendía. Esto no fue castigo. Fue equilibrio. Y el equilibrio no es cruel, es necesario. No respondí. A la mañana siguiente, publicó una cita. A veces, las personas que ama se convierten en extraños con recuerdos. Los comentarios se llenaron de corazones. Oraciones. Simpatía. Ahora estaba escribiendo una nueva narrativa. La incomprendida. La traicionada. Pero algo faltaba. La cámara de eco habitual. Estaba más callada. Porque la verdad, una vez plantada, crece, incluso en el silencio. Esa semana, recibí flores de 3 mujeres que alguna vez habían seguido su marca religiosamente. Cada ramo venía con una nota escrita a mano. Gracias por mostrarnos cómo se ve el poder silencioso. Tú eres la historia en la que necesitaba volver a creer.
Ella hizo ruido. Tú hiciste cambio. La bandeja de entrada de mi equipo se llenó de solicitudes, conferencias, colaboraciones, entrevistas. Pero elegimos con calma, deliberadamente. No estábamos construyendo una marca. Estábamos construyendo una verdad. Y la verdad, se toma su tiempo. Mientras tanto, el alcance de su marca cayó. No de un día para otro. No de forma dramática. Pero lo suficiente. Los patrocinadores pausaron. Las colaboradoras se retrasaron. La agenda que ella una vez sostenía como una insignia se convirtió en un recordatorio de lo que había tomado y de lo que ya no podía vender. Porque la inspiración sin integridad se desvanece. En una reunión familiar, más pequeña esta vez, menos decorada, llegué tarde. Mis padres estaban más callados conmigo ahora. No porque hubieran cambiado, sino porque algo había cambiado en su visión. Ya no era el fondo. Mi madre me ofreció un plato de comida. Le temblaban un poco las manos. Siempre fuiste firme, dijo, sin mirarme a los ojos. Simplemente, no lo vimos. Asentí. No por perdón. Solo, reconocimiento. Mi padre preguntó por la campaña. Respondí brevemente. No había necesidad de extenderse. Ya habían visto suficiente. Mi hermana no asistió ese día. En su lugar, publicó una foto en un balcón, con el pie de foto. Aprendiendo a amar desde lejos. Pero los comentarios fueron menos esta vez. Y los me gusta, no pasaron de 100. La semana siguiente, su asistente, alguien a quien yo había mentoreado, me envió un correo. Renunciaba. Por crecimiento personal. Me agradeció por mostrarle cómo se ve el liderazgo con honor. La marea había cambiado. No con violencia. No con fanfarria. Solo de forma constante. Suave e irreversible. Ella llamó por última vez. Dejé que sonara. Luego escuché el mensaje de voz. Pudiste haberme dicho. Pudiste advertirme. No tenías que hacerlo público. Pero ahí fue donde volvió a malinterpretarme. Yo no lo hice público. La verdad lo hizo. Yo solo salí de las sombras. Las consecuencias no eran mías para imponer. Eran suyas para enfrentar. Porque cuando construyes un trono sobre el silencio de otra persona, el colapso siempre resonará más fuerte que los aplausos. Y ahora, el único sonido que la seguía era el silencio. Ella pensó que el silencio era debilidad. Pero ahora, envuelta en el eco de su propia ausencia, por fin sintió lo que significa ser invisible. Y yo, aún serena, aún en pie. Ya no tenía nada que demostrar. Las semanas siguientes se sintieron como caminar entre niebla. No porque el mundo hubiera cambiado, sí lo había. Sino porque mi propio corazón aún estaba alcanzando el paso. Me descubrí sentada en habitaciones silenciosas. A veces sola. A veces acompañada por quienes más importaban. Aquellas personas que vieron la historia desarrollarse sin juicio. No hubo celebración. No hubo vuelta de victoria. Solo espacio para respirar y recordar. La ausencia de mi hermana en los eventos familiares era notable. Pero no se mencionaba. Las invitaciones dejaron de llegar. Su nombre ya no resonaba en las conversaciones. Reemplazado por una pregunta no dicha. ¿A dónde vamos desde aquí? Nuestros padres luchaban por encontrar estabilidad. Me llamaron una vez, con cautela, preguntando si podía ayudar con algunos proyectos comunitarios próximos. Si aún podía ser su mano firme. Acepté. No por obligación, sino porque algunos lazos, aunque desgastados, aún sostienen. Y sin embargo, bajo la superficie, una transformación silenciosa empezaba a echar raíces. Pensaba mucho en mi sobrina. Ella quedó atrapada en un fuego cruzado que ninguna de las dos pidió. Le envié cartas, notas simples llenas de aliento y amor. Evitaba las palabras drama familiar. No quería cargarla. Solo quería que supiera que tenía un lugar firme. Uno que nunca la olvidaría. Una tarde, recibí un pequeño paquete por correo. Sin remitente. Dentro había un dibujo doblado, hecho con crayones sobre papel.
Una niña con 2 hermanas tomadas de la mano bajo un sol brillante. Sin palabras. Pero con todo lo que necesitaba. Coloqué el dibujo junto a mi agenda. Un símbolo de esperanza. De sanación. Y de lo que permanece. Incluso después del silencio y las tormentas. Pasaron los meses. El polvo se asentó. Mi hermana se puso en contacto una vez, con cautela. Un correo lleno de medias disculpas y deseos de reconectar. Lo leí 2 veces. Luego lo dejé a un lado. No por rencor. Sino porque hay puentes que solo deben cruzarse. Cuando el camino se siente seguro. No respondí de inmediato. En su lugar, me enfoqué en hacer crecer mi agencia. Contratar a más mujeres que habían sido ignoradas, subestimadas, infravaloradas. Creamos espacios donde las voces importaban. No solo ruido, sino historias. No solo atención, sino respeto. En una conferencia el otoño pasado, me senté en un panel junto a mujeres que alguna vez fueron sombras en sus propias historias. Cada una compartió lecciones aprendidas desde la invisibilidad, la traición, y el poder recuperado en silencio. Yo hablé sobre la agenda, como era más que papel. Como se había convertido en un recipiente de memoria y fortaleza. Y me di cuenta de que ya no era la chica que aplaudía sola en el fondo de una sala llena. Era la mujer que estaba de pie al frente. Y eso era suficiente. Nuestra familia sigue siendo complicada. No perfecta. No completa. Pero más honesta. Y he aprendido a avanzar con gracia. No con disculpas. Porque a veces, la mayor sanación no viene de la reconciliación. Sino de la paz interior. El pasado nunca desaparece del todo. Pero cuando eliges tu propia paz sobre el dolor, creas espacio para una nueva historia. Una escrita no por traición, sino por resiliencia. Y en ese espacio, el verdadero poder espera pacientemente a ser reclamado. A menudo pienso en los años que pasé intentando encajar en una historia que nunca fue realmente mía. Intentando ser la hermana que apoyaba sin cuestionar. Que daba sin esperar. Que callaba cuando su nombre era borrado. Fue agotador. Como intentar sostener agua en las manos. No importaba cuán fuerte apretara. Siempre se escapaba. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, no veo a una niña perdida en las sombras. Veo a una mujer que aprendió a llevar su propia luz. La agenda que le regalé a mi hermana. La que comenzó como un obsequio sencillo. Se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en mi talismán. Un recordatorio de que las historias no solo las cuenta la voz más fuerte, sino aquella que recuerda escribir. Hoy, esa agenda descansa sobre mi escritorio. Sus páginas llenas de palabras que me pertenecen. De historias que he vivido. De sueños que alimento en silencio. Pero con fuerza. He aprendido que la paz no se encuentra en las disculpas de otros. Se encuentra en el silencio que elegimos. El espacio donde ya no esperamos validación. Donde permanecemos firmes, constantes y, si es necesario, invisibles a los ojos. Pero nunca invisibles de verdad. La vida de mi hermana sigue, separada de la mía. Nuestros caminos ya no se cruzan de forma que duelan. No la odio. No cargo amargura. En cambio, llevo algo más fuerte. Libertad. Libertad de ser yo misma. De construir bajo mis propios términos. De finalmente ocupar el lugar que gané. Sin gritar ni exigir. Camino ahora con dignidad silenciosa. Miro la ciudad despertar desde mi ventana cada mañana. Sabiendo que la vida que vivo es real. Es mía. No necesito su aprobación. No necesito la de nadie. Porque he aprendido a amar. A la mujer que sobrevivió. A la mujer que se elevó en la oscuridad. Y cuando veo su nombre mencionado en línea, ya no siento la necesidad de compararme ni de explicarme. Simplemente sonrío. Suavemente. Y sigo escribiendo mi historia. Una página a la vez. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, debes saber esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Algunas historias terminan en silencio. Sin cierre. Sin aplausos. Pero las que vale la pena contar
Son las historias de supervivencia, de ascenso y de finalmente ser vistas. Y en ese silencio, encontré mi verdad. Gracias por quedarte conmigo a lo largo de este viaje. La historia de una hermandad rota y reconstruida. Del silencio transformado en poder. Y de una mujer callada que finalmente reclama su lugar. Si hay una sola cosa que espero que te lleves de esta historia, es esta. A veces, la mayor fortaleza no viene de declaraciones ruidosas ni de enfrentamientos dramáticos, sino de la persistencia constante. Esa que crece en las sombras, fuera de la vista. Pero nunca fuera de alcance. A quienes se han sentido no vistas, pasadas por alto, o subestimadas por quienes más cercanos deberían haber sido. Tu historia es válida. Tu valor no se mide por los aplausos que recibes, sino por el coraje que llevas al defenderte. Aunque sea solo en tu propio corazón. Si encontraste significado en este relato, te invito a suscribirte para más historias como esta. Relatos de justicia poética, fuerza silenciosa. Y mujeres que se levantan cuando nadie las está mirando. Porque toda voz merece ser escuchada. Toda verdad merece ser contada. Y a veces, la venganza más poderosa es simplemente convertirte en la persona que nunca esperaron que fueras. Si estás lista para más historias que tocan el alma y te recuerdan que la dignidad no se pierde, se gana, entonces haz clic en ese botón de suscripción. Juntas, seremos testigos del poder de la venganza oculta. Del poder de la supervivencia silenciosa. Del poder de finalmente ser vistas. Algunas de nosotras no estamos celosas. Simplemente hemos terminado de escondernos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.